La epopeya de los Fabios, el sacrificio del Crémera. Imagina que tu familia entera, tus tíos, tus primos, tus hermanos, decidiera, en un acto de orgullo suicida, declarar la guerra al mayor enemigo de tu país. Sin pedir dinero al Estado, sin exigir tropas, sin esperar refuerzos. Solo vuestra sangre contra un ejército de miles. Año 479 a.C., 306 hombres de la misma estirpe marchan por las calles de Roma hacia una muerte segura. No son soldados corrientes, son la élite de la aristocracia y están a punto de protagonizar las Termópilas romanas. Hoy vamos a descubrir cómo un solo apellido salvó a Roma de la aniquilación en las orillas del río Crémera y por qué, tras este día, el nombre de los Fabios quedó maldito y bendito para siempre. Para entender por qué Roma llegó a un punto de ruptura tan absoluto, debemos mirar hacia las calles embarradas de una república que se estaba devorando a sí misma. No era una potencia unida. Era un campo de batalla social donde el odio entre ciudadanos era más letal que las espadas enemigas. La memoria de la secesión de la plebe todavía escocía en el orgullo patricio. Apenas unos años antes, el pueblo llano, harto de los abusos y de las deudas que los convertían en esclavos, había abandonado la ciudad en masa, retirándose al Monte Sacro. Dejaron a Roma vacía, silenciosa y, sobre todo, indefensa. Aunque regresaron tras la creación de los tribunos de la plebe, la herida nunca cerró. Los tribunos tenían ahora el poder de vetar las decisiones de los cónsules, y el foro se convirtió en un avispero de gritos y amenazas. El conflicto tenía un nombre: la tierra. Roma ganaba guerras, sí, pero los beneficios de la sangre plebeya siempre terminaban en los mismos bolsillos. El ager publicus, el territorio conquistado, era sistemáticamente usurpado por el clan de los grandes propietarios patricios, quienes cercaban los campos y utilizaban esclavos mientras los soldados que habían ganado esa tierra volvían a casa para encontrar sus granjas arruinadas. En medio de este polvorín surgió la figura trágica de Espurio Casio. Fue el primer hombre con verdadera visión de Estado que comprendió que Roma colapsaría si no repartía su riqueza. Durante su consulado, propuso una ley agraria para distribuir las tierras de forma equitativa. Pero la aristocracia no perdona la traición a su clase. En cuanto dejó el cargo, Casio fue acusado de querer coronarse rey, el peor crimen imaginable para un romano. Fue juzgado, condenado y ejecutado, y su propia casa fue arrasada hasta los cimientos, para que no quedara ni su sombra. La muerte de Casio radicalizó a la plebe. Agitados por sus tribunos, los ciudadanos empezaron a aplicar una resistencia pasiva letal, la negativa al alistamiento. Cuando los ecuos y los volscos atacaban desde el sur, o los etruscos de Velles cruzaban el Tíber para saquear las granjas, los tribunos se plantaban ante los cónsules y bloqueaban las levas. ¿Por qué deberíamos morir por tierras que acabarán en manos de nuestros amos?, gritaban los campesinos. Roma era una ciudad sitiada por sus vecinos y saboteada por sus propios habitantes. El Senado, acorralado por el miedo, recurrió a una táctica que hoy nos resulta familiar: la mentira institucional. Prometieron solemnemente una ley agraria y anunciaron la creación de una comisión de 10 excónsules veteranos, los hombres más sabios de la ciudad, para estudiar un reparto justo. Fue un espejismo. Los meses se convirtieron en años. Los 10 veteranos nunca se reunieron. La ley se demoraba en laberintos burocráticos y excusas religiosas. El engaño era tan evidente que la animadversión alcanzó niveles de locura. Velles, la gran rival de Roma, observaba este caos con una sonrisa, preparando sus armas para el golpe final. La caída de Roma no iba a ser obra de un gran conquistador, sino de su propia incapacidad para ser una nación. Año 480 a.C. Mientras el foro romano es un hervidero de promesas incumplidas y discursos incendiarios, el mundo exterior no se detiene. Las fronteras de la República comienzan a arder simultáneamente. Al sur, los ecuos lanzan incursiones depredadoras. Al norte, los vellentes, los eternos rivales etruscos, movilizan a sus aliados esperando que la parálisis interna de Roma sea definitiva.
Ante la emergencia, el Estado se ve obligado a actuar. Los dos cónsules del año se dividen las responsabilidades. Uno marchará al sur y el otro, Cesón Fabio, el hombre más fuerte de la familia más influyente de la ciudad, toma el mando de las legiones destinadas a frenar a Belles. Pero el ejército que Cesón tiene bajo su mando no es el de épocas pasadas. Es un ejército fracturado. En las filas de la infantería, los campesinos plebeyos murmuran entre dientes. Han sido arrastrados a la guerra bajo amenaza de castigo, pero sus corazones están en sus granjas arruinadas y en sus familias hambrientas. Miran las capas de lana fina de sus oficiales patricios con un odio que apenas pueden disimular. La campaña contra Belles comienza sorprendentemente con un éxito estratégico. Cesón Fabio demuestra por qué su apellido domina la política romana. Es un táctico brillante y un líder implacable. Las escaramuzas iniciales terminan en victoria, y finalmente, ambos ejércitos se encuentran en campo abierto para una batalla decisiva. El momento culminante llega cuando Cesón ordena una carga de la caballería, compuesta íntegramente por la élite patricia. Los jinetes romanos, jóvenes aristócratas sedientos de gloria, rompen las líneas etruscas con una violencia demoledora. Los veientes, aterrorizados por el ímpetu de la nobleza romana, se desmoronan. Empiezan a huir en desorden, dejando el campo abierto para una victoria total que podría haber puesto fin a la amenaza de Belles durante décadas. Es entonces cuando ocurre lo impensable. Cesón Fabio se gira hacia su infantería, el grueso del ejército formado por los plebeyos, y da la orden de persecución. Es el momento de rematar al enemigo, de entrar en su campamento, de capturar sus estandartes. Pero nadie se mueve. Las centurias permanecen estáticas. Los soldados miran al suelo o al horizonte, ignorando los gritos de sus centuriones. No hay un motín violento. No hay espadas levantadas contra los oficiales. Es algo mucho peor. Una desobediencia pasiva y gélida. Los soldados plebeyos deciden, en ese mismo instante, que no van a regalarle a un Fabio el triunfo que lo elevaría a los altares de la gloria. Prefieren dejar escapar al enemigo que ver a su opresor coronado con laureles. Sin mediar palabra, la infantería da media vuelta y comienza a marchar de regreso a su propio campamento, dejando a la caballería patricia sola en medio del campo de batalla, rodeada de los cadáveres de un enemigo que se les escapa entre los dedos. Cesón Fabio queda petrificado. Es una humillación sin precedentes en los anales de Roma. Ha ganado la batalla, sí. Ha demostrado la superioridad de su casta en el combate, pero ha perdido el control sobre su pueblo. El ejército regresa a Roma en un silencio sepulcral. No hay cantos de victoria, no hay botín que exhibir. Cesón entra en la ciudad no como un conquistador, sino como un general que ha descubierto que el arma que empuña, el propio pueblo romano, tiene el filo vuelto hacia él. A pesar del desastroso regreso de Cesón Fabio, las fronteras de Roma no dan tregua. El año 480 a.C. se presenta como uno de los más oscuros para la joven república. El enemigo exterior, consciente de la fractura social romana, decide golpear con todo. Belles no está sola, ha logrado convocar una coalición de ciudades etruscas, formando un ejército inmenso que acampa a las puertas de Roma con una arrogancia renovada. En el Senado, la tensión es eléctrica. Algunos tribunos de la plebe intentan, de nuevo, bloquear el alistamiento, pero la diplomacia patricia logra esta vez una victoria política. Se ganan el favor de una parte de los tribunos y finalmente, se logra reclutar un ejército de gran envergadura. Al mando de esta fuerza se sitúan los dos cónsules del año, Marco Fabio y Cneo Manlio Cincinato. Marco Fabio parte hacia el norte con una idea fija en la mente. No puede permitir que se repita la traición silenciosa de la campaña anterior. Cuando el ejército romano llega frente a los etruscos y levanta su campamento, la situación es una olla a presión. Los etruscos, sabiendo que los romanos están divididos, galopan ante las empalizadas, lanzando insultos atroces. Escupen sobre el nombre de Roma, llaman cobardes a los cónsules y se mofan de los soldados, gritándoles que son esclavos de sus propios generales y que no tienen el valor de cruzar el foso. La estrategia de Marco Fabio es gélida y calculada. Prohíbe terminantemente cualquier salida.
Ordena a sus hombres permanecer tras los muros, escuchando cada insulto, cada burla, cada provocación. Pasan los días y la rabia de los soldados plebeyos empieza a cambiar de objetivo. Ya no odian tanto a sus oficiales como a esos etruscos que los tachan de cobardes. La psicología de grupo empieza a operar. El enemigo común está logrando lo que el Senado no pudo: unir a los romanos por puro despecho. Pronto, el campamento es un hervidero. Los soldados que hace meses se negaban a luchar, ahora rodean la tienda de Marco Fabio suplicando que se les permita el ataque. Pero el cónsul se niega. «No confío en vosotros», parece decirles con su silencio. Les recuerda, con una severidad cortante, cómo dejaron solo a su pariente Cesón en el campo de batalla. La tensión llega a un punto de ruptura tal que los hombres están dispuestos a cualquier cosa, con tal de demostrar que no son los cobardes que los etruscos dicen que son. Es entonces cuando Marco Fabio da el golpe de gracia. Sale de su tienda y se dirige a la masa de soldados enfurecidos. Les exige un compromiso que va más allá de la disciplina militar. Les obliga a prestar un juramento sagrado. Ante los altares y los dioses, cada soldado debe jurar que no regresará a Roma a menos que sea como vencedor. No es una orden, es una apuesta de honor. Los hombres, en un estallido de fervor casi fanático, juran por Júpiter y por su propia vida que ganarán la batalla o morirán en el intento. Se abren las puertas del campamento. Lo que sale de allí no es un ejército cansado, sino una jauría hambrienta de redención. La batalla es un choque brutal, una carnicería que se extiende por toda la llanura. Los romanos luchan con una ferocidad maníaca, impulsados por el juramento que acaban de pronunciar. En el fragor del combate, el cónsul Cneo Manlio cae mortalmente herido, sembrando el pánico en un ala del ejército, y Quinto Fabio, que ya había sido cónsul en 3 ocasiones, se lanza al centro de la melé para estabilizar las líneas y muere rodeado de enemigos. Al ver caer a su hermano, Marco Fabio y el resto de los Fabios presentes se lanzan al combate con una furia suicida. La victoria es, finalmente, aplastante. Los etruscos son diezmados y puestos en fuga, pero el campamento romano no celebra. Marco Fabio entra en la ciudad rechazando el triunfo que el Senado le ofrece. ¿Cómo iba a celebrar?, se pregunta, cuando su colega de consulado ha muerto y su propio hermano ha sido sacrificado. Este es el momento en que la balanza se inclina. Los Fabios han pagado con su propia sangre la victoria de Roma, y ahora, con la autoridad que da el luto y el sacrificio, están listos para dar el paso definitivo. Tras el funeral de Quinto Fabio y el rechazo del triunfo por parte de Marco, la ciudad de Roma se sumió en un silencio tenso. La victoria sobre los etruscos había sido total, pero el costo humano para la gens Fabia era insoportable. Sin embargo, el Senado, lejos de aprender la lección, volvió a caer en las viejas rencillas por el reparto de tierras en cuanto el peligro inmediato pareció disiparse. La tregua social que había permitido ganar la batalla se evaporó en semanas. Fue entonces cuando Cesón Fabio, elegido cónsul por 3ª vez en el año 479, comprendió que el sistema estaba roto. Roma no podía sostener una guerra de desgaste permanente contra Velles, mientras sus propios ciudadanos se negaban a empuñar la espada por odio a sus gobernantes. El escenario fue el templo de Júpiter. Cesón no acudió solo. Se presentó ante el Senado rodeado de cada uno de los miembros varones de su familia, una marea de togas blancas que silenciaron los murmullos de los legisladores. Cesón tomó la palabra y con una gélida determinación proclamó que la guerra con Velles no volvería a ser una carga para el erario público ni un motivo de discordia con la plebe. Pronunció aquellas palabras que Tito Livio rescataría para la posteridad. Los Fabios serían los únicos enemigos de Velles. El Estado no gastaría ni un as ni un solo hombre más. Pero, ¿qué fuerzas invisibles empujaban a 306 patricios a este pacto de sangre? Al observar la marcha de la gens, uno puede adivinar que su decisión nacía de una mezcla de pragmatismo desesperado y mística aristocrática. Por un lado, existía una urgencia de redención política. Los Fabios habían sido durante años el rostro más duro y arrogante del patriciado,
y este sacrificio era la única forma de limpiar su nombre ante una plebe que los despreciaba. Querían demostrar que su derecho a mandar no nacía de la herencia, sino de ser los primeros en morir por la ciudad. A esto se sumaba un interés mucho más terrenal. Gran parte de las posesiones rurales de los Fabios se encontraban en la frontera norte, siendo las primeras en arder cada vez que los vellentes cruzaban el Tíber. Para ellos, la guerra no era un debate en el foro, era la defensa de su propio patrimonio. Al privatizar el conflicto, dejaban de depender de un ejército plebeyo que podía traicionarlos en cualquier momento, tomando el control total de su propia seguridad. Pero por encima de todo, latía la búsqueda de una gloria que hiciera a su estirpe eterna. En la mentalidad de la época, no había mayor divinidad que la de una familia que se bastaba a sí misma para proteger a su patria. El Senado, entre el alivio por quitarse un problema de encima y el asombro por tal audacia, aceptó la propuesta. Al día siguiente, el 13 de febrero, se produjo una imagen que quedaría grabada en el ADN de Roma. Los 306 hombres de la sangre Fabia se armaron en sus propias casas y salieron a la calle, seguidos por una masa de casi 4.000 personas entre clientes y amigos leales. Cruzaron la puerta Carmental en una columna silenciosa, mientras el pueblo, desde los tejados, observaba con una mezcla de reverencia y presagio cómo los mejores hombres de la ciudad se alejaban hacia las brumas del río Crémera. Pasaron por el arco derecho, sellando con ese gesto lo que la historia recordaría como la porta scelerata, la puerta maldita, pues de todos aquellos hombres que marchaban con el pecho erguido y las armas brillantes, el destino ya había decidido que prácticamente ninguno volvería a ver las colinas de Roma. Establecieron su base en un promontorio escarpado sobre el río, construyendo un fuerte que no era solo una posición militar, sino el símbolo de un linaje que había decidido que su honor valía más que su propia existencia. Allí, en la frontera de la civilización etrusca, los Fabios se dispusieron a librar su propia guerra. Durante 2 años, el fortín del Crémera fue una pesadilla constante para la ciudad de Velles. Los Fabios no se limitaron a defender su posición, convirtieron el territorio etrusco en su coto de caza particular. Con una movilidad asombrosa y una ferocidad que solo el orgullo familiar puede alimentar, esta pequeña hueste privada desbarató cada intento de incursión enemiga. Interceptaban caravanas, quemaban suministros y derrotaban a las patrullas vellentes con una facilidad que rozaba lo insultante. Para los etruscos, los Fabios no eran ya un ejército, sino una maldición que les impedía incluso cultivar sus propios campos. Sin embargo, este éxito ininterrumpido empezó a destilar un veneno invisible: el exceso de confianza. Tito Livio advierte que los Fabios, al ver que los vellentes se retiraban ante su sola presencia, empezaron a creer que el enemigo estaba quebrado por el miedo. La virtus romana, tan necesaria para la victoria, se transformó en ibris, esa soberbia ciega que precede a la caída de los héroes. Los miembros del clan comenzaron a descuidar las precauciones más elementales, convencidos de que su apellido era un escudo impenetrable. Los generales de Velles, conscientes de esta debilidad psicológica, decidieron que si no podían vencer a los Fabios con el acero, lo harían con el engaño. Prepararon un escenario minucioso para atraer a la presa. Empezaron a dejar ganado suelto en las cercanías del fuerte, escoltado apenas por unos pocos pastores que huían despavoridos en cuanto aparecía una capa roja romana. Era el cebo perfecto para una familia que, a pesar de su nobleza, necesitaba provisiones para mantener su guerra privada. El día fatal, una gran expedición de los Fabios abandonó la seguridad del fortín. Iban en busca de un gran rebaño de ganado que sus exploradores habían divisado en un valle cercano. Se adentraron en el terreno con la guardia baja, dispersándose para capturar a los animales, rompiendo esa formación compacta que era su única garantía de supervivencia. Fue entonces cuando el silencio del valle se rompió. Desde los bosques circundantes y las crestas de las colinas surgió el ejército etrusco al completo. No eran partidas de saqueo, sino miles de hoplitas y jinetes que habían permanecido ocultos en una emboscada magistral.
Los Fabios se vieron súbitamente rodeados, atrapados en el fondo de un embudo de muerte. A pesar de la sorpresa, el instinto de la estirpe afloró por última vez. Los 306 patricios lograron cerrar filas, formando una cuña desesperada que consiguió romper el primer cerco y retirarse hacia una colina cercana. Cuando el último de los 306 fue derribado, los etruscos marcharon de inmediato hacia el fuerte del Crémera. Allí, los pocos supervivientes que habían quedado custodiando los muros, heridos, ancianos o sirvientes, fueron masacrados sin piedad. El sol se puso sobre un río Crémera teñido de púrpura. La gens Fabia, que 2 años antes había marchado con la intención de salvar a Roma por su cuenta, había sido borrada de la faz de la tierra en una sola tarde. La noticia de la masacre del Crémera no llegó a Roma como un parte de guerra, sino como un grito de terror que recorrió las calles hasta el foro. En un solo día, el Estado romano había perdido no solo a 306 de sus mejores ciudadanos, sino a una de sus instituciones políticas más poderosas. El impacto fue tan profundo que la fecha fue marcada a perpetuidad en el calendario romano como un día de mal agüero, un dies religiosus. La puerta carmental, por la que habían desfilado con orgullo, fue sellada simbólicamente por la superstición popular. Cruzar el arco derecho desde entonces se consideró un acto que atraía la maldición de los dioses sobre cualquier general. Desde un punto de vista histórico, las consecuencias políticas fueron devastadoras a corto plazo. La desaparición de la gens Fabia dejó un vacío de poder inmenso en el Senado. Los Fabios no eran solo guerreros, eran los mediadores, el clan que había intentado, a su manera aristocrática, tender puentes entre la intransigencia patricia y las demandas de la plebe. Con su aniquilación, el equilibrio se rompió. Velles, envalentonada por su victoria, avanzó sin oposición hasta las mismas puertas de Roma, ocupando la colina del Janículo. Durante meses, Roma estuvo al borde de la hambruna y la conquista total, demostrando que la soberbia de privatizar la guerra casi le cuesta la existencia a la República. Sin embargo, la historia nos guarda un detalle que parece extraído de un drama épico: la gens Fabia no desapareció por completo. Se dice que un solo miembro de la familia, un niño demasiado joven para portar armas y participar en la expedición, se había quedado en Roma. De este único superviviente, Quinto Fabio Bibulano, renacería toda la estirpe. Es una de las ironías más grandes de la historia antigua. De las cenizas de un desastre nacido de la arrogancia patricia, surgió un linaje renovado que aprendería la lección de la humildad y la estrategia. De ese único niño descenderían, siglos más tarde, figuras fundamentales como Fabio Máximo Cunctator, el hombre que salvaría a Roma de Aníbal, no con cargas heroicas suicidas, sino con la paciencia y la prudencia que sus antepasados olvidaron en el Crémera. La epopeya de los Fabios nos muestra que el honor de la sangre puede ser el motor de las hazañas más increíbles, pero también el camino más corto hacia el abismo, cuando se separa del bien común. Los 306 cayeron, pero al morir de esa forma, elevaron el apellido Fabio a una categoría mítica. Roma aprendió aquel día que ninguna familia, por poderosa que sea, es más grande que la República. Los Fabios perdieron la vida en el Crémera, pero ganaron la eternidad. Si te apasiona la historia romana sin filtros ni anacronismos, suscríbete al canal y dale un me gusta a este video. Continuamos con la serie Historia de la República muy pronto. Hasta el próximo video.